Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Miren, como hay gente que se ha molestado, porque bueno, pero es que tú te andas metiendo con Juan Geraldo. Deja tranquilo a Juan Geraldo, porque te andas metiendo con Juan Geraldo y tal. ¿Y en qué te basas tú para hablar mal de Juan Geraldo? Porque bueno, porque así son. Este segmento está dedicado a experiencias de presidentes interinos que se sirvieron para algo, o sea, que no fracasaron. Independientemente de que no son santos de mi devoción, pero son presidentes interinos que llevaron el barco a puerto, ayudaron a que cesara la usurpación, encabezaron gobiernos de transición y creo que solamente en 2 casos o en un caso hubo elecciones libres. Pero bueno, nadie es perfecto en esta vida, ¿verdad? Bien. En el año 1950, Venezuela estaba dirigida por una junta militar. Habían derrocado a Rómulo Gallegos en el año 48. Recuerden que primero, dentro de unos días, por cierto, dentro de 10 días se cumple un año más del derrocamiento de Medina Angarita. Los adecos junto a Pérez Jiménez y sus militares, es decir, Betancur y Pérez Jiménez y Delgado Chalbó, derrocaron a Medina Angarita. Porque ahorita los perejimenistas dicen que el único que derrocó a Medina Angarita fue Betancur. Betancur no tenía ni una pistolita, pero en fin. Derrocaron a Medina Angarita y después que derrocaron a Medina Angarita e hicieron las primeras elecciones libres con voto universal, directo y secreto para escoger la Asamblea Constituyente del 46, se elaboró una constitución, se hicieron unas elecciones en el 47 y ganó las elecciones por primera vez un presidente electo por voto universal, directo y secreto, el doctor, el ilustre escritor Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos duró 9 meses de presidente, lo derrocaron los militares, lo derrocó Delgado Chalbó, Pérez Jiménez y toda esta gente. Y cuando lo derrocan, asume una junta militar del gobierno. Delgado Chalbó era el presidente de esa junta militar. ¿Qué pasó? Bueno, una de esas cosas extrañas en la biografía de Pérez Jiménez, ¿no? Que siempre se moría gente que le era incómodo. Y a Delgado Chalbó lo matan en un incidente bien desgraciado, un secuestro y todo aquello. Un personaje llamado Rafael Simón Urbina fue quien encabezó la acción. Matan a Delgado Chalbó y luego de haber sido capturado, por cierto, es asesinado Rafael Simón Urbina por orden de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez luego lo confesó que él mandó a matar a Rafael Simón Urbina, pero niega haber mandado a matar a Delgado Chalbó. Bueno, también negó ser ladrón y vivió 40 años en Madrid sin trabajar, pero ya es otro tema. No se molesten, señores perejimenistas, que son tan perejimenistas que son con mi militar corrupto no te metas. Bien, ¿qué ocurre? Muere Suárez Flamerich, muere Delgado Chalbó, lo matan y se nombra en la presidencia a un civil que iba a ser un presidente provisional, que es este señor Germán Suárez Flamerich. A Germán Suárez Flamerich se le nombra, es interesante porque Germán Suárez Flamerich era dirigente estudiantil, venía de ser dirigente estudiantil de la generación del 28. Y era un tipo que tenía cierto prestigio y se pensaba pues que era un hombre respetable. Germán Suárez Flamerich fue canciller en ese periodo turbulento en el cual termina asesinado Delgado Chalbó. Y en Germán Suárez Flamerich se piensa a la hora de tener que sustituir a Delgado Chalbó. En efecto, a este señor, luego del asesinato de Delgado Chalbó, ocurrido en septiembre del año 50, se le nombra presidente provisional, presidente encargado, presidente interino, para que se encargara de regir los destinos del país
para desde la cabeza de un gobierno provisional, de un gobierno transitorio, convocar unas elecciones libres. El señor, en efecto, estuvo a la cabeza del gobierno, se convocaron unas elecciones libres, y tan libres fueron esas elecciones que las perdió el régimen. Fueron las famosas elecciones de diciembre del año 52. Las ganó Jovito Villalba y el régimen las desconoció. Entonces, ¿para qué nos sirve este ejemplo? Nos sirve para decir que el hecho de que unas elecciones sean libres no significa que van a ser respetadas sus resultados. Creo que lo vimos en varias oportunidades. Esta es una. Pérez Jiménez desconoció los resultados, exiliaron a Jovito Villalba y Pérez Jiménez a partir del año 52 se convirtió en presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque le dio la gana, porque pudo y punto. ¿Sirvió para algo Germán Suárez Flameris? Creo que el encargo que le hicieron, que fue encabezar un gobierno de transición, para con ese gobierno de transición llegar a unas elecciones libres, lo cumplió. Que el resultado haya sido malo, bueno, ya eso es otro debate. Pero eso para que quede claro, que el hecho de que haya elecciones libres no significa que va a haber un buen resultado. Importante. El segundo ejemplo, que me parece interesante también revisar, es el ejemplo de Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal era el militar de más alta graduación, era de la Marina, de la entonces llamada Marina de Guerra. Y siendo el militar de más alta graduación, obviamente, en lo que fue una movida militar en la que Pérez Jiménez se fue y dijo, bueno, él les dejo eso, estos tipos decidieron nombrar en efecto a Wolfgang Larrazábal como presidente de esa junta de gobierno. Wolfgang Larrazábal tenía a su favor una simpatía personal que le permitía conciliar. Era un hombre que era muy conocido por la alta clase caraqueña, pues había sido director del Círculo Militar de Caracas. Era un tipo bien parecido, nadie tenía nada malo que decir de él. Era un señor que agarraba el cuatro y se ponía a cantar el pájaro chogüí y ese tipo de cosas, ¿no? Militares. Pero debe decirse que era un señor decente. Tan decente era Wolfgang Larrazábal que en determinado momento se dio cuenta de que él quería ser presidente, pero que no estaba dispuesto a ser un presidente militar. Y decidió que, en efecto, ese proceso que él encabezaba, que era la Junta de Gobierno del año 58, a partir del 23 de enero del año 58, él decidió que era importante ser candidato presidencial. Varios partidos le ofrecieron ser candidato presidencial y él decidió renunciar a su estatus militar, se quitó el uniforme, se lanzó a la presidencia con el apoyo del partido URD y del Partido Comunista. Era un hombre bastante cándido, debe decirse. Wolfgang Larrazábal entonces se lanza a presidente. Luego, lo que pasó luego, bueno, perdió, obviamente. Ganó en Caracas, fue un fenómeno de votación en la ciudad de Caracas, pero fue barrido en el resto del país por Rómulo Betancourt. Hay que decir que Wolfgang Larrazábal, creo que no ha habido un solo cuestionamiento en su contra por razones de corrupción, ni de persecución, ni de tortura, ni nada de eso. Por lo tanto, es interesante mantener eso cuando se hable de él. Pero Wolfgang Larrazábal decidió, cuando se va a lanzar a la presidencia, renunciar a la presidencia de la Junta de Gobierno y se deja entonces a un encargado. ¿A quién se deja de encargado? Se deja de encargado a el tercer ejemplo que tenemos hoy, que es Edgar Sanabria. El abogado Edgar Sanabria fue
miembro de la Junta Provisional que tomó el poder a la caída de Pérez Jiménez, pero se convierte en quien sustituye por consenso a Wolfgang Larrazábal para, durante el breve plazo que le correspondía, ser el presidente de esa junta. De Edgar Sanabria debe decirse que no hubo ningún señalamiento en su contra como encargado de la presidencia. Debe decirse que de alguna manera su gestión fue muy corta, fueron pocos meses, pero que en esos pocos meses, para los que dicen, bueno, ¿cómo le vas a pedir tú a este muchacho que lo que tienen son 6 meses, 8 meses, 9 meses? Ya va para 10. Bueno, Edgar Sanabria estuvo creo que 3 meses, desde noviembre hasta febrero, de presidente. Le entregó la presidencia en sana paz a Rómulo Betancourt. ¿Qué se puede decir después de todo esto? Después de todo esto hay que decir lo siguiente. En Venezuela hemos tenido muchos presidentes provisionales, muchos presidentes interinos, muchos presidentes encargados. Podríamos hablar de los más recientes, podríamos hablar de Octavio Lepage, podríamos hablar de Ramón J. Velázquez. Ya hablamos de 3 experiencias notables. Podríamos hablar de casos espantosos, como por ejemplo el presidente provisional Pedro Carmona Tanga, el presidente provisional Diosdado Cabello, y así. El presidente encargado Nicolás Maduro, que se robó el poder y le robó las elecciones a Capriles. Podríamos hablar de los presidentes encargados o interinos. Sí, bueno, los presidentes encargados, presidentes títeres, que dejó Juan Vicente Gómez en el poder. Y así, podríamos hablar de cientos de casos. En ninguno de los casos de presidentes encargados nos vamos a encontrar a partidarios de ese presidente encargado que no entiendan la necesidad de que ese presidente encargado cumpla con su labor. ¿Y cuál es la labor del presidente encargado? La labor del presidente encargado no es gobernar. Esa no es la labor del presidente encargado. La labor del presidente encargado es llevar el barco a puerto, es decir, lograr que esa transitoriedad dure lo menos posible, que haya unas elecciones y que posterior a esas elecciones él le pueda entregar el gobierno al que haya sido electo en esas elecciones. Esa es la labor del presidente encargado. La labor del presidente encargado no es andar de misa en misa. La labor del presidente encargado no es andar haciendo recorridos por como si estuviese en campaña. La labor del presidente encargado no es llegar de traje y corbata a un barrio a decirle a los que andan cargando agua, pasando trabajo, aguanta, aguanta. Esa no es la labor del presidente encargado. Esa es la labor de un candidato parejero. Esa es la labor de un farsante. La labor del presidente encargado es, de verdad, dedicarse al hecho político y lograr que esa transición se construya. Si eso no se entiende, si no lo entiende el que se supone que es el encargado, ni lo entienden los que son sus notables jalamecates, que lo que hacen es aplaudirlo y decir que vamos bien, y vamos bien, vamos bien, mientras el país sigue de barranco en barranco, bueno, mire, no podemos hacer más, lo lamentamos. Lo lamentamos. Ojalá los que piden que al señor Juan Guaidó se le respete, se le quiera, se le ame, etcétera, etcétera, todo aquello, ojalá entiendan que vale más una crítica a tiempo que una jalada de mecate en la sombra. Ojalá lo entiendan. Ojalá. Porque el tiempo sigue pasando, ¿sabes? El tiempo sigue pasando. El tiempo sigue pasando. Chávez no lo puede ver porque se murió. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No vuelve, no volverá. Por más que chillen todo lo que quieran. Chávez se murió y no vuelve. Gracias a todos por habernos acompañado. Les agradecemos muchísimo por haber estado ahí y le pedimos que por favor nos acompañen de nuevo mañana. Hasta entonces.